Buenos días, buenas tardes para el profesor Antonio Rubio Campaña, que está en Madrid, y también está con nosotros como moderador de esta sesión Alejandro Alvarado, el director de del programa de maestría en español de FIU, de la Florida International University. Tenemos el gusto de tener aquí al profesor Rubio, quien es, como ustedes saben, el presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación de España, y que también coordina o dirige, mejor dicho, una maestría en periodismo de investigación y datos en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es un prestigio él que nos acompañe acá para dialogar un poco sobre este tema del periodismo de investigación. Off camera nos contaba él que él ha estado involucrado, que su unidad y él personalmente ha estado involucrado en el tema de los Panama Papers y otras investigaciones periodísticas de renombre. Así que vamos a prepararnos para escucharlo y para conversar con él, para ver qué podemos extraer de esta personalidad del periodismo, que tiene muchos años en el tema de la investigación y que también ha sabido adaptarse a las herramientas digitales y ha sabido también sacarles del jugo a esas herramientas para indagar, para investigar, que son las responsabilidades, una de las responsabilidades primarias de los periodistas. Los dejo primero con Alejandro para que hable con el profesor, y estaremos dispuestos a escuchar sus preguntas para enriquecer el diálogo, como ya dije, con el profesor Rubio. Adelante, Alejandro. Sí, bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días según el horario. Y tenemos de veras el privilegio de contar con el doctor Antonio Rubio Campaña, uno de los periodistas de investigación de mayor prestigio en España, y yo diría que de mayor prestigio de habla hispana, porque sus investigaciones no se han concentrado solo en el territorio español, sino que también han llegado a América Latina, como lo mencionaba Horacio hace un momento, y ha tenido la fortuna, la habilidad también de transitar en las dos eras del periodismo. El periodismo cuando no contaba ahora antes de la era digital y el periodismo de la era digital. Entonces, me gustaría que empezáramos precisamente allí, es decir, ¿cuál es la gran diferencia entre una época y otra? Y si era más fácil antes o es más fácil ahora llegar al fondo de la cuestión y del objetivo de la investigación periodística. Hay dos elementos fundamentales. En la anterior época, por llamarla de alguna manera o definirla de algún modo, éramos más lobos solitarios. Hoy trabajamos más a nivel de equipo, porque entre otras cosas la dinámica tecnológica nos lo permite. El ejemplo más evidente es que hoy estamos hablando 3 personas y estarán participando y escuchándonos un grupo importante de gente. Esto no existía antes y por lo tanto nos reducíamos un poco en cuanto a la forma de trabajar y en nuestra dinámica. Como hemos planteado o hemos hablado en alguna ocasión, yo creo que lo importante no es la época, sino lo más importante de todo es hacer un buen periodismo y tener la base periodística. Después, como es lógico y natural, la tecnología con bases de datos, con la posibilidad del elemento de transparencia que en Europa se está implantando, al igual que en Latinoamérica, conseguimos una serie de datos para poder complementar, documentar, acreditar y verificar nuestros trabajos que le den un valor añadido. Esto significa que cada día el producto es mucho mejor y que cada día el recorrido es más internacional. De ahí que en un momento determinado yo me planteara dejar la subdirección del diario El Mundo como investigador y crear una dinámica que era una maestría, un máster de periodismo de investigación, datos y visualización con el diario El Mundo y con la Universidad Rey Juan Carlos, sobre todo para formar a los nuevos periodistas y a los nuevos periodistas de investigación con más herramientas, más capacidad y más relaciones a nivel internacional. Hacías tú una analogía entre conducir un auto antes y después que me pareció brillante. ¿Por qué no la compartes con nuestra audiencia? Sí, la comparto. Planteaba que hay una cosa que es muy importante. Un carro, un vehículo, un coche se compone fundamentalmente de 4 ruedas
y un volante, que es lo que fundamentalmente utilizábamos antes, aparte del motor, como es lógico y natural. Hoy día, esos coches tienen una serie de tecnologías que nos ayudan a ir más rápido, más seguros, más veloces y con mayor capacidad. Tiene servofreno, tiene airbag, tiene aire acondicionado, tiene wifi, tiene una serie de cuestiones. Pero hay una cosa que es básica y fundamental. Para conducir uno o el otro, lo fundamental es que seas un buen conductor. Y en el periodismo de investigación digital y en el periodismo de investigación, la base fundamental es ser un buen reportero y ser un buen periodista. Todo lo que de alguna forma te ayude a profundizar en esta dinámica, bienvenido sea. Por ejemplo, como planteaba el compañero hace un momento, es decir, en el máster de periodismo de investigación y datos hemos tenido la capacidad de entre alumnos que en estos momentos exalumnos que ya están tanto en el Confidencial como en La Secta, como en el diario.es, como en el diario El Mundo y demás, han conseguido, junto con un grupo de profesores que teníamos, como Marco García Monte, Marc Cabra, es decir, participar de forma directa en una cosa tan importante como fueron los papeles de Panamá. Es decir, se trabajó en equipo, elemento y dinámica que hace unos años no ocurría. Hoy es importante esa comunicación, ese elemento de equipo para un producto más completo y que cada uno en su respectivo país pueda profundizar aún mucho más las dinámicas de los supuestos corruptos que podamos encontrar, las supuestas corrupciones que podamos tener. Antes esto se hacía de una forma más individual. Recuerdo cuando yo estuve por Panamá buscando elementos de Enrique Sarasola y de otros, y ahora puede resultar incluso menos costoso el periodismo de investigación, y además hay una cosa que es muy importante: la rentabilidad en estos momentos es superior, a mi modo de entender, que antes. La rentabilidad incluso a nivel empresarial. Yo siempre he mantenido y mantengo que el periodismo de investigación es un valor añadido y que además es un periodismo rentable a medio y largo plazo. ¿Y cómo lo haces rentable? ¿Cómo lo has hecho rentable? Porque las investigaciones son muy costosas y luego muy riesgosas, ¿no? Hay una cosa que es fundamental: marca y reputación. Cuando tú tienes marca y tienes reputación, el cliente, es decir, el usuario, el lector, el radioyente, el televidente, apuesta por tu producto. Y en ese producto pueden darse dos circunstancias fundamentales hoy día: que sea un periódico o un medio que se soporte a través de un mecenazgo o del pago de la información, o que la venta de ese periódico tenga tal número, tal cantidad de personas que lo siguen, que en el elemento de la publicidad pueda compensarlo de alguna manera. Aquí, por ejemplo, se ha ocurrido hace muy poco un elemento básico, y es: se ha descubierto que la presidenta de la Comunidad de Madrid tenía un máster que en realidad no lo había conseguido ni lo había trabajado, sino que se lo habían, entre comillas, regalado. La investigación que ha llevado a cabo el diario.es y el diario El Confidencial ha hecho que todo el mundo ha estado pendiente de las informaciones que daban los dos diarios. E indudablemente hoy el diario.es y El Confidencial son unos referentes periodísticos. Eso es básico, porque al final el lector, el radioyente, el televidente, lo que busca es calidad. Y como siempre, y como yo digo, aquí en España decimos una cuestión básica, y cuando aterrices por aquí o aterrices por Portugal, lo verás: un buen producto, llámese un buen vino, hay que pagarlo. Y un buen jamón y una buena carne hay que pagarla. Por lo tanto, si quieres un buen vino o si quieres una buena información, habrá que pagarla. Y otro caso ilustrativo sería el de Aristegui, ¿no? Cuando hizo la investigación del trabajo de Sí, licenciatura del presidente Peña Nieto, que estaba plagado junto con Daniel Lizárraga y compañía. de plagio descarado, en donde tomó pensamientos de otros y los hizo propios, y la única defensa que tuvo fue que citó las fuentes, pero no las citó puntualmente como debe ser una investigación de tesis de licenciatura, ¿no? Entonces, eso no hubiese sido posible si el equipo de Aristegui, porque no es ella sola, si en el equipo de Aristegui no hayan podido, no hayan tenido las agallas y el interés de desvelar, de revelar algo que
que corría voces, pero que no se había demostrado, ¿no? Entonces, y nadie niega la reputación que tiene Aristegui en el medio periodístico, no solo nacional, sino internacional, porque ha sido ampliamente galardonada por sus esfuerzos de investigación. Y es para los mexicanos en general y para el periodismo en general un orgullo tener periodistas como ella, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta, Alejandro, si me permite, en este momento. En el pasado yo recuerdo que en las salas de redacción, ya hace 20 años, 25 años, cuando yo comenzaba también a hacer periodismo, había siempre en ciertos diarios una unidad de investigación. Y este era como una élite, era un cuerpo élite dentro de cada mesa de redacción. Ahora yo entiendo de que hay periodistas que mediante la tecnología también pueden acceder a crear su propia unidad, pero basado también con elementos tecnológicos. ¿Cómo el profesor nos puede ilustrar en este esquema? ¿Cómo se organiza esa moderna unidad de investigación de hoy? A ver, no pretendo hacer publicidad de la maestría o el máster que yo dirijo, pero sería un ejemplo de alguna manera. En estos momentos lo que está ocurriendo es que se han integrado lo que es la investigación con los datos, porque hoy día necesitas del apoyo tecnológico de las personas que saben trabajar con los datos para darle un mayor soporte o darle una mayor capacidad a las investigaciones que tú puedas tener. O de el análisis de una serie de datos o de una serie de bases de datos salen unas supuestas investigaciones, pero que no hay que olvidar que hay que reportajearla en la calle. Lo que se ha conseguido, o por lo menos lo que hemos pretendido, y creo que lo hemos logrado desde la maestría y lo hemos implantado en España, es que haya una unidad de investigación y datos, por ejemplo, como existe en el diario El Mundo, como existe la cadena de televisión La Sexta, como existe en El Confidencial, que además 4 de sus miembros en estos momentos trabajan para el consorcio, como existe en el diario.es y como existe en algún otro diario, como incluso está ocurriendo en La Nación con Hansel Halas, anteriormente con Giannina Senini, o como está ocurriendo en La Nación con Iván Ruiz y otros. Yo creo que han sabido unir el concepto de lo que es el periodismo de datos con el periodismo de investigación. Y esas unidades están sacando una mayor rentabilidad porque, como hablábamos antes, lo importante ahora es trabajar en equipo, que no trabajar como auténticos lobos solitarios, que es lo que ocurría antes. La perspectiva, la perspicacia del supuesto del periodista de investigación se ha unido al elemento tecnológico y han formado un equipo. Y lo importante es que ese equipo, de alguna forma, lo pueda liderar alguien con una determinada experiencia para unir lo nuevo con lo que siempre hemos hecho. Y de ese resultado de lo nuevo con lo que siempre hemos hecho, lo que sale es un producto mejor con un valor añadido. Los equipos que se han montado en España han sacado una gran rentabilidad, tanto en el tema de los papeles de Panamá, como en los papeles de Paradis, como en el tema de Football League, de todo el tema de Ronaldo, Messi y compañía, como lo que están sacando últimamente. La filosofía de la nueva forma de trabajar es trabajar en equipo, que no de forma individual. El periodismo de investigación hoy es equipo y no es un elemento como pudiera ser el atletismo, la natación o cualquier otra cosa. Es un equipo de conjunto. Exacto. Y yo quisiera, ya que estamos teniendo una conversación más que una presentación en sí, que las personas que nos están escuchando hagan cualquier pregunta y aprovechen esta oportunidad de tener a un experto en periodismo investigativo con conocimiento de causa de las herramientas que existen para profundizar las investigaciones, que hagan sus preguntas, por favor. Está abierto el foro para que ustedes realicen sus preguntas y esperamos que esto sea una sesión muy interactiva y que tengamos buenas preguntas y buenas revelaciones. Alejandro, yo quisiera agregar que por favor también pueden preguntar en vivo. Si ustedes levantan la mano, hay una manito ahí en el box de participantes, en la caja de participantes, usted levanta la mano y le cedemos el micrófono para que pueda hacer su pregunta. Mientras tanto, Rosemary Santana ya ha hecho una pregunta y ella dice que si han contribuido las redes sociales
con la falta de interés de los periodistas en el periodismo de investigación. ¿Cuál es su visión sobre la situación actual del periodismo de investigación en América Latina? Gracias. Yo creo que el periodismo de investigación en América Latina está en un momento realmente interesante. Es decir, están los compañeros del IPI, están los compañeros de Conecta, están los compañeros del Faro en El Salvador. Yo creo que hay una inquietud y que sobre todo hay un compromiso social. Yo siempre planteo a mis queridos alumnos y compañeros una cosa fácil y sencilla. Como diría el maestro Kapuczynski, el periodismo de investigación tiene que ser un elemento que sirva para cambiar algo. Y para cambiar algo se necesitas un compromiso. Y para ese compromiso necesitas una militancia. No hablo de una militancia ideológica, hablo de una militancia en cuanto a levantar las alfombras del poder. Me da igual en qué poder, en qué país y en qué circunstancia. Tenemos que luchar para que la sociedad sea mejor. Y para que la sociedad sea mejor, hace falta un buen periodismo y un periodismo totalmente democrático. Y yo creo que los pasos que se están dando en Latinoamérica son fundamentales. Hay una cosa básica que siempre explico en clase. Tenemos que intentar que nuestros reportajes de investigación se conviertan en noticia crimini. En el término legal o en el término procesal, la noticia crimini es cuando la información publicada por un medio es recogida por un juez o un fiscal para convertirlo en una causa judicial. Y a partir de ahí es la importancia del periodista. Nosotros debemos abrir procedimientos judiciales con nuestras investigaciones. Y luego tiene que ser la administración, los jueces, los fiscales, las fuerzas de seguridad del Estado, los que den el siguiente paso. Pero nuestra obligación es levantar las alfombras y ver qué hay debajo de las cloacas o de las alcantarillas. Pero para eso no es fácil, es complicado, arriesgado. Solo tenemos que mirar los ejemplos de nuestros queridos compañeros en México, por ejemplo, o los últimos compañeros en Ecuador y en Colombia, pero es un periodismo de compromiso. Yo siempre digo, si quieres hacer plata, si quieres ganar dinero, no hagas periodismo de investigación, dedícate a otra cosa. Y la pregunta también incluye el papel de los medios sociales. Indudablemente. Yo creo que nosotros tenemos una función y es ser un medio, ser un elemento de cambio social. Y ahí es donde realmente radica la importancia y la rentabilidad del periodismo. Podemos empezar desde el Gay al Watergate, a cualquier otro elemento que queramos. Siempre cuando ha habido un elemento de denuncia, siempre detrás, o casi siempre, perdón, ha habido un periodista que ha sabido comprometerse y levantar. Sin embargo, si no tienes un aparato judicial independiente, las investigaciones se quedan sin una repercusión, como ya lo mencionaste en el caso de México, Sí. Particularmente en el caso de México, uno lee tantas cosas que se revelan y que simplemente no trascienden judicialmente. Entonces, ahí es donde yo creo que Alejandro, ahí es donde yo creo que tenemos que trabajar en conjunto. Mira, permíteme que haga un poquito de publicidad. El caso del padre Ignacio Ellacuría, que fue asesinado en el 89 en El Salvador y durante tanto tiempo había quedado acallado, aquí logré una serie de documentación junto con la Acción Pro Derechos Humanos de España y desvelamos cómo y de qué forma habían planificado el asesinato del padre Ellacuría en El Salvador. Lo que hicimos fue publicarlo en España y pedir un procedimiento o un proceso judicial en España. Se ha abierto, se pidió la extradición de los jefes del ejército de El Salvador e incluso hemos logrado que Estados Unidos extraditaran al coronel Montano, que en estos momentos está aquí. Y ayer, si mal no recuerdo, la justicia de El Salvador ha indicado que reabre el caso del padre Ellacuría. ¿Qué significa esto? Que hemos trabajado conjuntamente desde El Salvador, desde la Asociación Pro Derechos Humanos, desde la UCA, para poder reivindicar de alguna manera el caso. Si no lo podemos hacer en El Salvador, hagámoslo en España. Y si no, llevémoslo a la Corte Internacional Penal, es decir, busquemos los recursos legales para que las cosas no queden aparcadas y utilicemos los medios como foro para denunciar las irregularidades.
Sé que queda muy bien teóricamente, que es difícil en ocasiones llevarlo a cabo, pero por eso ponía el ejemplo del caso del padre Ignacio Ellacuría. Muy bien. Quisiera, Alejandro, si me permites, hay una pregunta, hay Lucina Catman, Muy bien. a quien le cedo el micrófono. Adelante, Lucina, ¿de dónde preguntas? No, este es un error. Yo no dije nada. Yo miré que levantaste la mano, No. porque tienes la mano levantada allá en el panel. Bueno, no importa. Hay una pregunta así de Oscar Correa que dice, ¿cómo practicar este periodismo democrático en naciones como Venezuela o como Colombia, donde los grupos armados tienen tanto poder que coaccionan el espíritu del periodismo de investigación? Hay que trabajar en equipo, hay que trabajar con medios comprometidos, y hay una cosa que solíamos hacer en la época de la dictadura de Franco, y es cuando no podíamos escribir aquí, facilitábamos nuestra información a algún medio extranjero para que lo publicaran y luego nosotros rebotábamos lo que el medio extranjero había publicado. Puede ser una alternativa para publicar. Puede ser otra alternativa trabajar en equipo con otros grupos o con otros compañeros. No es fácil, pero hay que intentar. Lo que no se puede hacer es acallarse o que te callen cuando las dictaduras o los no demócratas están controlando un país. Yo creo que, por ejemplo, la dinámica del IPIS en Venezuela está dando una realidad y un ejemplo. Aviso a los queridos gobernantes venezolanos que el 27 de junio estaré en Caracas para formar parte del Tribunal de los Premios de Periodismo de Investigación del IPI, con lo cual estaré muy orgulloso. Y luego tenemos una fundación como es la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que también de García Márquez apoya y fomenta el tema del periodismo de investigación. Creo que hay que buscar los recursos y las alternativas posibles. Yo siempre he dicho que lo más difícil es trabajar en un medio de provincia, porque es donde realmente se hace un reporterismo profundo y donde tienes mayor presión que en otro sitio. Hay que buscar colaboraciones con medios más grandes o con organizaciones como puede ser una asociación de periodistas de investigación, bien cualquiera de las que existen en Latinoamérica o bien la que acabamos de crear en octubre del año pasado en España. Apoyo, compañerismo y todo el asesoramiento posible, sobre todo para que los problemas legales sean lo menos y para que las presiones las pueda soportar de la mejor forma posible. Insisto y acabo este planteamiento. Hace falta compromiso. Si me permites también, vuelve también Rosemary Santana a recordar de que sigue siendo el periodismo de investigación muy riesgoso, profesor, y cita el hecho de la periodista cubano-americana Alicia Ortega, que sí fue amenazada en República Dominicana. Hemos visto en realidad amenazas casi, podríamos decir, cotidianamente en la región. ¿Qué comentario le merece? Las amenazas y las circunstancias no solamente se dan en Latinoamérica, aquí en España la hemos tenido y la he tenido personalmente, tanto de los grupos antiterroristas de liberación que montó el gobierno, como de los grupos terroristas como fue ETA. No es fácil. Cuando uno decide hacer periodismo de investigación, tiene que saber que va a entrar en una dinámica complicada, pero si entra, tienes que asumirla. No puedo dar más cuestiones. Es decir, insisto, si entras y militas y te gusta el periodismo de investigación, tiene que estar por encima de muchas cosas. Y hay una cosa muy importante. Necesitas de dos elementos fundamentales. Un apoyo del medio para el que trabajas y dos, que tu familia te comprenda y que te apoye. Sin esos dos elementos es mejor dedicarse, bueno, pues a las crónicas de jazz, del vino, de la gastronomía o del deporte. Bien, sigo con otra pregunta a continuación de Alejandro Alemán. El lobo solitario fuera como quien practica el baloncesto frente a la canasta, el trabajo en equipo de integración, estrategia, asignación de roles, desarrollo en habilidades,
Así, podemos señalar algunas líneas de trabajo para el cambio hacia estos roles en la redacción de los periódicos. Me parece interesante la pregunta, creo que tiene que ver cómo se organiza en realidad estos papeles que cada periodista. Me imagino yo, profesor, que siempre es necesario identificar al mejor talento de una redacción para que pueda hacerse cargo de estas investigaciones. Pero en la pregunta específica de Alejandro, él pide tal vez algún lead, alguna pista de cómo hacer esto. Muy fácil y muy sencilla. Utilizando su ejemplo del baloncesto, digamos que un pívot sin un buen base nunca recibirá la pelota para poder luchar debajo de la canasta. Pero a ese pívot y a ese base le hace falta un buen entrenador que le marque las dinámicas y que le marque la jugada. Es decir, fundamental un equipo. Muy bien. Y tenemos ahora otra pregunta de Cruzcaya Ordóñez, de Ecuador. Ella pregunta, ¿cómo se aconseja trabajar con asuntos relacionados con el narcotráfico? Eso. El narcotráfico es un tema bastante delicado y hay una serie de peligros. Recuerdo que aquí en una ocasión, cuando levantamos una serie de elementos que blanqueaban en Panamá, incluso llegaron a dedicarnos un libro. ¿Cómo trabajar contra el narcotráfico? Apoyo de la empresa, apoyo de tus compañeros, saber plantear una distancia, pero es muy complicado. El problema fundamental no es el narcotráfico. El problema fundamental es la justicia y la fuerza de seguridad del Estado que trabajan para el narcotráfico. Ese va a ser el auténtico problema. A los narcotraficantes más o menos los tenemos señalados. El problema es señalar a aquellos que trabajan cogiendo coimas y sueldos de los narcotraficantes, que son los que al final judicialmente o periodísticamente o empresarialmente nos pueden machacar. Yo quisiera ahora aprovechar esta pregunta de Kevin Valenzuela para los dos, tanto para Alejandro como para el profesor Antonio Rubio, porque ya que ambos están involucrados en la docencia del periodismo. Y Kevin pregunta, ¿cuál es la preparación que recomienda a estudiantes para estos nuevos retos del periodismo de investigación? Si quieres tú primero, Alejandro. Alejandro. Bueno, yo lo había mencionado, Antonio, es decir, tienes que tener una base en los fundamentos del periodismo, es decir, conocer la técnica, machacarla y entenderla a profundidad. Y entender que el periodismo en realidad, si se toma en serio, es como las matemáticas. Yo no veo una, una gran diferencia. Uno debe estar consciente que cuando escribe está haciendo ecuaciones y esas ecuaciones tienen que checar. Es decir, esas ecuaciones tienen que llevarnos a la igualdad y a la proporción y ser justos. Y entonces, todo esa manera de razonar y de aprender que se da solo con una formación periodística y que no se puede dar de manera improvisada, sino con una guía, ya sea a través del ejercicio del periodismo o a través de una formación periodística, solo así es posible obtener esa mente que te hace pensar distinto, buscando revelar lo que existe y que está oculto por diferentes intereses. Entonces, pero primero que nada hay que aprender periodismo y luego ya entramos en la noción de las técnicas específicas que nos permiten profundizar las investigaciones. Creo que está perfectamente definido por parte de Alejandro. De ahí que en un momento determinado, como decía, yo me planteara la posibilidad de hacer una maestría para formar a aquellos que querían hacer periodismo de investigación. Pero hay una cosa, y Alejandro la ha subrayado, necesitas sobre todo preparación. Necesitas chequear, documentar, acreditar y verificar. Para documentar, acreditar y verificar necesitas una buena formación en elementos de derecho, es decir, legales, y una buena formación en elementos de economía y en el elemento de saber tratar bases de datos. Esos son tres elementos fundamentales que en el siglo XXI tienes que conocer. Y luego, como bien decía Alejandro, no olvidarse de algo fundamental y que seguirá siendo la base absolutamente de todo, que es narrar y escribir bien. Cualquier dato, cualquier historia, si no tiene una cara, no hay una historia y está bien trabajada, bien narrada, bien
estructurada narrativamente hablando, no sirve absolutamente para nada. Yo puedo tener todos los datos del mundo, pero si no sé contar la historia, me quedo en los datos y agobio, abrumo al lector, al radioyente o al televidente con los datos. Tengo que personalizarlo, tengo que poner una cara, unas manos. Cuando decía el maestro García Márquez, Gabo, que él fundamentalmente en una declaración a Radio Caracol en el año 1991, que él, sus libros, sus reportajes estaban llenos de investigación y de datos. Los datos es lo que le da la precisión, la claridad, la certeza. Y luego hay una cosa que es fundamental, y yo le ruego a todos los estudiantes, a todos los periodistas, que nos estamos olvidando, no leemos. Cada día mis estudiantes leen menos, cada día escriben peor. Y como yo le digo, señores, hay una cosa que es fundamental: leer para saber escribir, escribir para saber hablar y hablar para saber comunicar. Es decir, que si no leemos, no sabemos comunicar. Así es. Somos fundamentalmente comunicadores. Correcto. Y si no contamos con las herramientas apropiadas para comunicar, estamos fracasando en nuestro propósito fundamental, en el oficio más hermoso que tiene la humanidad, que es el periodismo. Y otra cosa que es muy importante, y acabo, para escribir del presente hay que conocer el pasado, porque si no, nunca entiendes el presente ni dónde viene el momento actual. Y eso es estudiar, leer, profundizar, tener lectura reflexiva para poder tener luego lectura crítica. Sí. Vamos a ver si tenemos suerte con Alejandro Alemán, que creo que ha levantado la mano. Alejandro, ¿de dónde nos escuchas? ¿Qué tal? Sí, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Escuchamos. Ok. Yo he hecho la pregunta anterior en relación a los roles, la importancia de la integración de equipos, pero si tengo la oportunidad de que pudieran ser un poco más específicos en cuanto a que las redacciones están acostumbradas a ciertos ritmos de trabajo, a hacer coberturas por fuentes, a hacer un trabajo donde se le pide al reportero la entrega de material en forma individualizada. Entonces, hacer este cambio de paradigma, de cambiar toda la redacción a fin de que se integre equipos. En lo personal nos ha costado mucho trabajo en el periódico donde trabajamos. No ha sido fácil hacerles entender a los reporteros que tenemos otras posibilidades trabajando en equipo, ¿no? Siempre el trabajo está muy orientado a cubrir ciertas funciones, no a encargarse de un proceso informativo. Muchas gracias. A ti, Alejandro. ¿Entonces? Sí, hay una cosa que es muy importante y yo le explico a mis alumnos y a los compañeros jóvenes cuando me dicen, pero yo cómo voy a llegar a ser periodista de investigación si tengo que hacer 2 o 3 notas diarias. Y yo le digo de una forma muy fácil y muy sencilla, robándole tiempo al tiempo. Cuando tú llegues ante tu redactor jefe y le plantees un tema lo suficientemente interesante y lo suficientemente bien documentado, tu redactor jefe te lo va a cobrar, te lo va a comprar, digamos periodísticamente hablando. Y si mañana le vuelves a presentar otro, a tu redactor jefe le interesará que tú sigas haciendo cosas con mayor profundidad y tu redactor jefe te cambiará del sitio donde estás haciendo 3 y 4 notas diarias a hacer cosas con mayor profundidad. Pero nadie te va a regalar nada. Nadie, o sea, para salir del banquillo de los reservas, tienes que trabajar duramente el entrenamiento durante todos los días para poder llegar a formar parte del equipo que va a ganar la liga. Y para eso tienes que robarle tiempo al tiempo y hacerte necesario dentro de una redacción. No es fácil, pero insisto, esto es una militancia, no hay otra fórmula. Así es, y es un cambio cultural. Correcto. Es un cambio cultural en el sentido de que estamos acostumbrados o habíamos estado acostumbrados a ser periodistas individualistas para obtener el mérito y la primera plana. Aquí las primeras planas desaparecieron, ya no existen. La era del Internet desapareció la primera plana. Y tenemos que entender que si no hay colaboración, no hay periodismo de investigación. Punto. Exactamente. No hay, es tan simple como eso. Y entonces hay que cambiar una cultura que va a la cultura de la cultura individualista
a la cultura colectiva. Y no es fácil, no es fácil. Comentaba con Univisión hace unos meses sobre una investigación que mereció el premio Ortega y Gasset, que hicieron los cruceros en Miami. Y aquello fue una verdadera odisea y fue un triunfo de lograr establecer que el objetivo era lo importante y no el mérito personal. Y entonces se dieron unos agarrones terribles como equipo. Les costó muchísimo lograr el resultado final, pero al final de cuentas se obtuvo gracias a esa coordinación que fue posible de eslabonar todo el trabajo que cada uno de ellos hizo para poder integrar la historia final, que fue un trabajo extraordinario que mereció reconocimiento internacional. Correcto. Me acuerdo del reportaje y precisamente, fíjate lo que son las cosas, Alejandro, es decir, el año pasado hicimos un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre periodismo de investigación, en el que entre otros vino Daniel Lizárraga, vino Gerardo Reyes, y este año vamos a hacer un curso sobre nuevos soportes, donde vendrá Borja Echeverría, que lleva la unidad digital de Univisión. Con lo cual, estamos tocando y estamos viendo entre todos que esto hay que cambiarlo, pero lo importante es poder reunirnos en diferentes foros para hacer ver que no somos enemigos como éramos antes, sino que estamos trabajando juntos para una mejor dinámica informativa y para que nuestras visualizaciones, para que nuestro trabajo sea mucho más profundo. Yo tuve la suerte de trabajar con Gerardo Reyes mano a mano en la época de Cambio 16 y con Borja Echeverría en la época del Mundo, y lo importante es eso, es decir, que vamos evolucionando para sumar, no para restar. Exactamente. Precisamente sobre el tema del trabajo en equipo, hay algunas inquietudes entre los participantes. Por ejemplo, Jorge Luis Damaso vuelve a la figura de los lobos solitarios y pregunta que si no logran armar o sumarse a un equipo, ¿qué se hace con ellos? Y después Marianela Vergara de Río Negro, Argentina, nos pregunta que si ustedes han remarcado la necesidad de fomentar el trabajo en equipo, ¿qué roles deberían garantizarse al integrar estos grupos de trabajo para alcanzar un resultado exitoso? Creo que es recurrente un poco el tema de cómo asignar los roles. ¿Qué más podríamos elaborar en eso? Uno, los lobos solitarios nunca van a desaparecer. Es decir, yo me consideraré siempre un lobo solitario, pero soy consciente de que ahora reporto mejor y doy mejor producto coordinando un equipo. Por lo tanto, mi filosofía la junto con la dinámica del equipo. Los lobos siempre estarán, es algo que no puedes erradicar, pero démosle algo más aparte de eso. En el elemento del equipo hay una cuestión que es fundamental. Cuando hablábamos antes del tema del baloncesto, lógicamente un base no va a entrar hasta la canasta para intentar colocar la pelota en la propia canasta, porque vendrá un pívot o un ala del equipo contrario a taponarlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Darle la capacidad a cada uno de ellos de lo que mejor puedan hacer. A lo mejor yo puedo tener un programador excelente que me va a trabajar los datos de una forma maravillosa, pero el problema del programador o de ese periodista de datos es que puede encontrarse con una serie de datos frente a su cara, frente a sus ojos, y no sepa leerlo de la misma forma que lo puede leer uno que no es experto en datos, pero que sí tiene un recorrido periodístico. Lo que yo voy a hacer de alguna forma es sumar la visión y la perspectiva del periodista o el reportero con el técnico en datos. Y puede ser incluso que necesite una tercera persona, y es que esos dos elementos que tenemos sepa escribirlo de forma maravillosa. Lo que hago es unir a esas tres personas para que el producto final sea no bueno, excelente, sea cum laude. Y ahí es donde está la capacidad y el saber hacer del jefe, que sabe darle a cada uno su protagonismo. No puedo pretender que el programador sepa escribir maravillosamente bien o que el que sabe escribir sepa programar. Lo que tengo que hacer es unir los elementos y las piezas para que el equipo funcione perfectamente. Y esa es la mejor satisfacción que tiene uno hoy día cuando sus equipos van publicando, van consiguiendo premios y van escalando puestos a nivel informativo. Yo hoy estoy más satisfecho
de lo que hacen mis exalumnos, mis profesores y mis equipos de lo que yo pude llegar a publicar en su momento. Excelente. Espero que haya podido contestar a los dos compañeros que preguntaron. Sí, yo creo que las respuestas han estado muy buenas, profesor. Yo recuerdo un poco de que antes yo tenía un mentor que me decía, el periodismo de investigación en realidad no existe. Todo periodista es un investigador por naturaleza. Y yo creo de que eso se ha perdido también bastante, porque vamos a regresar un poco a la pregunta sobre las redes sociales. Yo creo que ahora se busca como sabemos ya, lo leemos a cada rato, que se busca la inmediatez, se busca el impacto, se buscan las vistas, se buscan los clics, pero yo creo que la profundidad y la rigurosidad en esa profundidad del periodismo se está perdiendo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Alejandro. Sí, los breaking news y las historias de investigación son dos cosas diferentes. Hay veces que están hermanadas, hay veces que no están hermanadas. Y muchas veces en lo que son las últimas noticias cometemos el error y caemos en la tentación de escoger simple y sencillamente lo que sale primero y con eso nos vamos y nos olvidamos que tenemos que verificar la información y que tenemos que verificar la fuente, y es un primer paso de este esfuerzo de investigación que realiza el periodista de manera cotidiana. Y luego ya una segunda fase es llevar a cabo investigaciones específicas sobre un tema específico para llegar a revelar algo que sabemos que está mal y queremos conocer específicamente que está mal para conducir a que se lleve a cabo una investigación judicial en su momento. Entonces son dos cosas distintas, pero que no dejan de llevar involucrado el esfuerzo de investigación y de verificación de datos en todo momento, ¿no? Uno de los primeros periodistas de datos fue Albert Camus, cuando en el 39, creo recordar, hizo una serie de reportajes llamado La Cábila sobre los agricultores en Argelia, en la que daba toda una serie de datos que soportaba su reportaje como tal. Le daba una profundidad increíble. Y hago la introducción de Albert Camus para recordar una cosa del maestro. En el 44, Albert Camus dijo una cosa que parece que era un futurólogo de alguna manera, respecto al clip. Dijo, lo importante no es ser el primero, lo importante es ser el mejor. Y tenerla bien. Eso, ese es el tema en cuestión. Es decir, tú puedes ser el primero en dar una noticia, pero como acaba de decir Alejandro, si hay una serie de errores, una serie de cuestiones que no son válidas y luego tienes que volver a rectificarla, ya no eres el primero, pero no el mejor. A costa de la reputación. A costa muy alta de la reputación. Se te acaba la reputación si sales con una historia que está mal. Correcto. Alejandro, compañeros, hay una cosa fundamental en periodismo. Nosotros solo tenemos una cosa, cogiendo las palabras de Alejandro, reputación y marca. Nosotros estamos por encima de los medios y de las empresas. Nosotros invertimos en nosotros mismos. Alejandro es Alejandro y Antonio es Antonio. Y a quien lee Alejandro y quien lee Antonio, lo leen por sí mismo. Entonces, yo nunca escribiré algo que no tenga documentado, acreditado y verificado. Recuerdo en una ocasión con un director, que no voy a decir el nombre porque me acogeré a mi secreto profesional, que quería que diera una información de una determinada manera. Y yo le dije, no hay ningún problema. Yo te lo escribo como tú quieras, solo con una condición. Yo no firmo. Firma el medio. Yo no firmo. Y me dijo, no me vale, porque a quien van a leer es a ti. Y si tú no firmas, no lo van a leer. Y yo le dije, por eso mismo, con mi reputación no se juega. Eso no es como yo lo he comprobado, sino como tú quieres que sea. Y la verdad periodística solo tiene una cuestión: documentar, acreditar y verificar. Se acabó. No hay más. Bien, Oscar Correa hace una pregunta interesante. ¿Es posible hacer periodismo de investigación para microformatos como Twitter? ¿Cómo ser contundente en este tipo de canales? Alejandro, ¿contestas tú o contesto yo?
Me parece demasiado breve. El Twitter me parece demasiado breve. El Twitter es más bien una herramienta de promoción y de introducción y no una herramienta que te permita llevar la conducción de una investigación. Puedes dar alertas de lo que vas descubriendo, pero no puedes Correcto. llevar a cabo una investigación utilizando esa herramienta. Es una herramienta valiosísima. Sí. A mí me encanta, pero no creo que sea el instrumento apropiado para llevar a cabo una investigación o revelar una investigación del espacio, ¿no? Servirá para comunicar que has hecho una buena investigación y en un determinado medio. Es decir, la función de Twitter es comunicar que no informar, a mi modo de entender. Y tiene una gran cantidad de herramientas, Sí. Twitter, herramientas externas que te permiten llevar a cabo investigaciones sobre personas, sobre procesos, sobre temas, que te permiten identificar fuentes. Es decir, es una herramienta que bien utilizada es de gran apoyo y que debe ser uno de los elementos del equipo de investigación. Tienes que tener a alguien que realmente sepa manejar medios sociales para poder llevar a cabo este tipo de investigaciones y de conocer tendencias, reconocer opiniones, verificar esas opiniones y esas identidades, sobre todo por la presencia de los bots y los trolls, y de la gente que se dedica a falsificar información e inclusive datos. Entonces, otra vez, ¿no? Volvemos a lo mismo, no es diferente a lo que hemos hecho siempre, simplemente las herramientas cambian, tenemos el aire acondicionado que usamos en nuestro auto para estar más cómodos, pero hay que tener cuidado, porque nos podemos congelar. Correcto. Bien, creo que últimamente se ha estado usando el Twitter como contexto también, ¿no? En ciertas investigaciones periodísticas para aclarar o especificar de dónde se ha tomado cierta declaración o cierta fuente. Y ahora en las nuevas narrativas se mira mucho, sobre todo aquí en los Estados Unidos, los periodistas están cada vez más poniendo un Twitter para reforzar un párrafo donde se refieren a tal o cual información. Me parece que eso es algo que está saliendo como referencia, ¿no? Lo de Twitter. Dice Jesús Rojas, tiene una pregunta que pregunta, ¿de Watergate a los Panama Papers pueden ser ejemplos de trabajo en equipo de medios o individuales? A ver, de Watergate a los, no he oído bien. Sí, de Watergate a los Panama Papers, sí, pueden ser estos ejemplos de trabajo en equipo de medios o individuales. Yo creo que de todo menos individuales, ¿no? Efectivamente. Es decir, ahí hay un elemento de equipo absoluto y total. Y además no hay que olvidar una cuestión. Es decir, lo importante es cómo y de qué forma aparecen los papeles de Panamá. Dos compañeros alemanes, una revista, no recuerdo cómo se titula en estos momentos, lo siento, es decir, consiguen una serie de bases de datos que no tienen capacidad para poder analizarla y echan mano del consorcio. Y el consorcio llega a un acuerdo, el Zeitung, y el consorcio para poder trabajar y se reparte a los diferentes miembros del consorcio de diferentes países para que estudien cada uno de los elementos que salen de aquel país. Más equipo no puede ser. De dos lobos solitarios se dan cuenta que ellos no tienen capacidad en esos momentos para poder hacer un trabajo de esa profundidad y se ponen en contacto con el consorcio y el consorcio abre el abanico. Es el ejemplo más directo o más popular o con mayor recorrido que haya habido en un elemento de equipo. Pero fijaros una cuestión y no hay que olvidaros. Nace la primera información de lo que podríamos llamar aquellos dos lobos solitarios del Zeitung que, cogiendo esa información, son conscientes de que en el siglo XXI no tienen capacidad técnica de poder llevarla a cabo y asumen el elemento lobo con el elemento equipo. Claro. Bien, vamos a ver si... Y el resultado ha sido genial. Sí, claro, histórico. Vamos a ver si podemos dar paso a María Rigner. ¿De dónde nos escuchas, María? ¿De dónde nos... Marina, perdón, ¿de dónde nos escuchas?
Sí, soy Marina, estoy en Buenos Aires. Bueno, felicitarlos a ambos porque es muy interesante la charla que estamos teniendo. Y bueno, por lo que yo leo, aquí en América Latina, supongo que en otras partes del mundo también, en otras regiones también, es absolutamente alarmante la cantidad de muertes de periodistas de investigación a propósito de los temas que investigan. Bueno, primero, si no tienen miedo, y segundo, ¿qué recaudos toman para que, bueno, no les suceda ni a ustedes ni a nadie de su equipo, digamos, esto, ¿no? Que es consecuencia de una tarea tan apasionante como peligrosa. Gracias. Alejandro. En el caso de México es lamentable la cantidad de muertes que ha habido por periodistas que se han metido las narices en el tema del narco y sobre todo cuando logran unir dos eslabones en el proceso, que es la actividad criminal con la actividad judicial, con las autoridades judiciales o las autoridades políticas. Eso es prácticamente una sentencia de muerte. Los periodistas en México no cuentan con la protección apropiada. Han ido avanzando en las técnicas y en las precauciones que deben tomar para hacer este tipo de investigaciones. Han muerto periodistas de gran valía, como la Miroslava en Chihuahua. A mí me apena profundamente que esto esté ocurriendo y que no vea yo avances en el caso de México de crear fiscalías independientes que te permitan un apoyo, porque Watergate no hubiera sido posible sin una fiscalía. Es decir, hubiera sido imposible. Y tampoco hubiese sido posible que estos periodistas llevaran a cabo su labor sin un Estado de Derecho. Y en el caso de México, en esa situación particular, no existe un Estado de Derecho, no existe una normativa ni una protección a los periodistas para que puedan llevar a cabo esta tarea tan delicada y que es fundamental en el trabajo del desarrollo democrático de mi país. Bien, yo no sé si el profesor Rubio quiere añadir algo. Yo creo que Alejandro lo ha centrado bastante bien y el último ejemplo, y no hay que olvidarlo, fue el del amigo Valdez. Sí. Ya estamos cerca de la hora y vamos a tratar de limitar a 2 preguntas más. Tengo una de Marianela Vergara que dice: cuando se trata de investigaciones extensas o múltiples o con múltiples aristas, que si ustedes recomiendan, así como hacen en el formato papel, en el formato digital, hacer entregas, darlas por entregas, ¿es esto recomendable o no? Yo creo que sí, hay una cosa que es muy importante, sobre todo por el día después. Lo que tú no puedes hacer es una investigación y en el primer día entregar absolutamente todo. La dinámica que yo utilizo, explico y aplico es, hay que hacerla por capítulos. ¿Por qué? Porque si yo doy el primer día absolutamente todo, el enemigo, entre comillas, va a tener todo el material para poder defenderse de alguna manera. Yo daré el primer día un capítulo con suficiente información, veré qué es lo que hace o esperaré a que diga que es mentira todo lo que he publicado para el segundo día machacarlo sobre la información que di el primer día y sobre la mentira que dice que existe. Y como mínimo yo aconsejo unos 3 capítulos para que esos 3 capítulos pueda generar información, pueda ser recogida por la radio y por la televisión y eso conlleve a que se produzca un caso informativo como tal. Si tú solo das en una ocasión, no da tiempo a que los demás medios suban al tren que tú has puesto en marcha. Eso es una dinámica y una estrategia que hay que estudiar, que hay que planificar y demás. El día después es casi tan importante como el reportaje. Es tener armas, herramientas, material, documentación para poder seguir machacando hasta que finalmente lo conviertas en un caso judicial. Por lo tanto, es fundamental el tema de los capítulos. Y esto es una táctica de protección también, ¿no, Antonio? Indudablemente, porque de alguna manera lo que le estás diciendo es, cuidado, no solamente sé esto, sino que al día siguiente le dices, y esto, y al siguiente le dices, y esto otro, y llega un momento determinado que ya no saben realmente lo que tienen. Y además, Alejandro, hay un fenómeno matemático, se produce el fenómeno boomerang.
Es decir, cuando tú lanzas la primera información, sale, la gente comienza a perder el miedo y comienza a llamarte y a mandarte información que tú no habías logrado de alguna manera. Porque no hay nada como que la gente pierda el miedo para decir lo que sabe sobre algún corrupto o sobre alguna entidad corrupta. Entonces, esa dinámica y ese estudio solo lo puedes lograr de alguna manera con los años y con las experiencias, pero es un elemento que hay que saber trasladarlo a una maestría para poder aplicarlo. No solamente, es como el deporte, no solamente hay que ser bueno, sino hay que tener una buena táctica para contrarrestar al otro, que también será tan bueno como tú. Muy bien. Esta es la última pregunta y proviene de Orlando Samaniego. Interesante, dice. Decía nuestro compañero Javier Valdés que al buen periodismo le hace falta sociedad que lo acompañe. ¿Qué tan responsables somos los periodistas de que la sociedad sea tan apática? ¿Cómo se puede ir cambiando eso desde el periodismo? Démosle la vuelta. Decía, recuperando al maestro Camus, que cada país tiene el periodismo o la prensa que se merece. Y no le dejemos toda la responsabilidad a los periodistas y a la prensa. ¿Y el ciudadano? ¿Dónde está el compromiso del ciudadano? Nosotros llegaremos a hacer algo, a levantar las alfombras del poder, si tenemos el apoyo del ciudadano. Y el apoyo del ciudadano, entre otras cosas, es apoyar al medio que está revelando las cuestiones. Porque hay una cuestión que no podemos obviar. Los medios son elementos, empresas que quieren una rentabilidad económica. Y si hay rentabilidad económica, el periodismo cada día será mejor, más serio y más democrático. Si no hay rentabilidad económica, el problema está en que estaremos entregados a las grandes empresas, a los bancos, a las multinacionales que nos taparán la boca. Ser independiente supone hacer un buen periodismo. No ser independiente supone depender de empresas del IBEX 35 o de las grandes multinacionales, que lógicamente intentarán taparnos la boca. Claro. Y al tiempo que se hace periodismo de investigación, se hace periodismo comunitario. Para establecer una comunicación y una empatía y una conexión emocional con la audiencia. Y un compromiso. Y un compromiso. Y a esto me viene unos amigos muy queridos que tengo de Venezuela, de Efecto Cocuyo, que han hecho periodismo comunitario y periodismo de investigación y que han ganado la credibilidad de la gente y la gente los sigue. Eso es. Exactamente, la gente los sigue y cree en ellos y entonces ahí estás teniendo un cambio que es motivado por una organización periodística que ha sabido identificar cuáles son los problemas, que muchas veces son problemas menores, pero que son lo que le llamaba un sociólogo brasileño las necesidades sentidas de la comunidad, que luego son cosas muy pequeñas, pero que son muy relevantes para esa comunidad y que el periódico o la publicación los hace causa y logra cambiar las cosas. Entonces, empezando por el cambio pequeño, luego se vienen los cambios importantes, los cambios grandes que queremos a nivel de estructura política en nuestros países. Hay una cosa que es importante y que no debemos olvidar nunca. Sin periodismo no hay democracia. Absolutamente. Muy bien. Y con ese pensamiento creo que ponemos un broche de oro ya a la presentación, que ya pasó la hora. Y les agradezco mucho a ambos en nombre del Centro Digital de la Sociedad Interamericana de Prensa aquí en Miami, a Alejandro y al profesor Antonio Rubio Campaña por esta oportunidad tan valiosa de dialogar sobre este tema tan interesante del periodismo de investigación. No me queda más que pedirle a Alejandro que despida la transmisión y agradecerle al profesor en particular por su disposición a esta hora, que ya va siendo hora de la cena ya en Madrid, y él gustosamente ha estado con nosotros apoyando nuestros esfuerzos. Adelante, Alejandro. Bueno, pues a nombre de la Sociedad Interamericana de Prensa, del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de FIU y de la propia Maestría de Periodismo en Español de FIU, le damos muchísimas gracias al doctor Antonio Rubio Campaña por sus comentarios, por su sabiduría, por sus enseñanzas y a ustedes por esta participación tan dinámica que tuvimos hoy en un encuentro muy fructífero y que esperamos continúe en las próximas
presentaciones que tengamos en conjunto con la Sociedad Interamericana de Prensa. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias y viva el periodismo. Gracias, profesora. Nos vemos, señores. Bye, bye. Alejandro. Dime. Si vienes por Madrid, dame un toque, no te olvides. Sí, no, y me encanta Madrid. Es de Europa, es una de mis ciudades predilectas. Me siento como en casa, me siento como, de veras, yo no sé si mis antepasados por el Alvarado eran madrileños, pero seguramente, porque yo cuando estoy ahí por las calles con la gente, haz de cuenta, y tengo una sobrina que vive allá. ¿No se llamará Esther? No es Alvarado, ella se apellida Cotter. Vale, es que tengo una compañera que se llama Esther Alvarado. Sí, pero Alvarado habemos millones. Bueno, sí. Y don Pedro de Alvarado se encargó de hacer familia. Sí, en América Latina. Horacio, muchas gracias por todo. Nos vemos y un fuerte abrazo. Gracias, Antonio. Gracias, Horacio. Chao. Chao.